Buen día, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás Seleccional Tunja. Actualmente nos encontramos haciendo nuestras prácticas universitarias en ASOJuntas, que son juntas de acciones comunales de Tunja. Principalmente lo que los queremos invitar a que conozcan nuestras instalaciones y a que conozcan un poco más sobre ASOJuntas. Tomamos como referencia para llegar a ASOJuntas el centro de la Plaza Bolívar, y una vez ya habernos ubicados nos dirigimos a la Alcaldía Mayor de Tunja. Sígame. Subimos al segundo piso, aquí podemos encontrar ASOJuntas.